El motor Caterpillar 3618, 18 cilindros, 333 litros de cilindrada, 7200 kilovatios de potencia, 9655 caballos de fuerza. Un solo motor pesa 36 toneladas. El pistón de este motor mide 280 milímetros de diámetro, 300 milímetros de carrera y pesa 23 kilos. Es el pistón más grande que fabrica Caterpillar. ¿Cómo lo hacen a partir de aluminio líquido? Hoy verás el ciclo completo de fabricación de un pistón gigante, desde el lingote de aluminio hasta la pieza que se mueve a 10 metros por segundo y soporta una presión de 185 bares. Si quieres ver cómo se hace el corazón de un motor gigante, suscríbete al canal. Aquí mostramos las fábricas que mueven el mundo. El motor Caterpillar 3618 fue diseñado para embarcaciones marinas de alta velocidad, ferries, lanchas patrulleras, yachts. Un solo motor desarrolla 9655 caballos de fuerza a 1050 revoluciones por minuto. Es un diésel V18 de 4 tiempos. Diámetro del cilindro, 280 milímetros. Carrera del pistón, 300 milímetros. Volumen de un cilindro, 18,5 litros. 18 cilindros en total, 333 litros. Relación de compresión, 12,6:1. Presión máxima en el cilindro, 185 bares. Eso es 1850 atmósferas. Temperatura en la cámara de combustión, 2000 grados Celsius. Velocidad promedio del pistón, 10,5 metros por segundo. El pistón recorre 300 milímetros en 0,028 segundos. Arriba y abajo, 1050 veces por minuto. 70 millones de ciclos en 10.000 horas de operación. El material del pistón tiene que resistir todo esto. El pistón se fabrica con una aleación de aluminio. El aluminio es ligero. Su densidad es de 2.700 kilogramos por metro cúbico. 3 veces más liviano que el acero. El aluminio conduce muy bien el calor. Su conductividad térmica es de 230 vatios por metro Kelvin. 5 veces mejor que el acero. Se utiliza la aleación 2618. Su composición, 92% aluminio, 4% cobre, 1,5% magnesio, 1% níquel, 1% silicio. El cobre aporta resistencia a altas temperaturas. El magnesio aumenta la dureza. El níquel reduce la expansión térmica. El silicio mejora las propiedades de fundición. La aleación llega en lingotes. Forma cilindro de 300 milímetros de diámetro y 1 metro de largo. Peso del lingote, 160 kilogramos. Antes de la forja, el lingote se corta en piezas. Longitud de cada pieza, 300 milímetros. Peso, 38 kilogramos. Esta es la pieza para un pistón, con margen para el mecanizado. Cargan la pieza en el horno de inducción. Temperatura 480 grados Celsius. Tiempo de calentamiento 30 minutos. El aluminio se ablanda, no se funde. La fusión ocurre a 660 grados. Se necesita plasticidad para forjar. Trasladan la pieza caliente a la prensa de forja. Prensa hidráulica. Fuerza 10.000 toneladas. Eso es 100 meganewtons. Colocan la pieza en la matriz inferior. Matriz de acero resistente al calor. Arriba desciende la matriz superior. La prensa genera presión. El aluminio fluye. Llena la cavidad de la matriz. Toma la forma del pistón. El proceso se llama extrusión inversa. El metal fluye hacia arriba alrededor del punzón. Se forma la falda del pistón. La presión sube hasta 10.000 toneladas. Tiempo de forja, 12 segundos. El metal se compacta. Los granos se alinean a lo largo de las líneas de tensión. Esto hace que el pistón sea fuerte. La forja aumenta la resistencia un 30% comparado con la fundición. Tras la forja, la prensa se abre. Extraen el pistón. Está caliente, 400 grados. Peso, 30 kilogramos. La forma es casi final, pero necesita mecanizado.
Tratamiento térmico. El pistón forjado va al horno de temple, temperatura 530 grados Celsius, tiempo de permanencia 8 horas. El cobre y el magnesio se disuelven en el aluminio. La estructura se vuelve homogénea. Luego, enfriamiento rápido en agua. Temperatura del agua 20 grados. Velocidad de enfriamiento 100 grados por segundo. El cobre y el magnesio no alcanzan a separarse. Quedan atrapados en la red cristalina. Se forman zonas de refuerzo. Después del temple, el pistón está blando. Dureza, 60 unidades Brinell. Se necesita un revenido artificial. El pistón se calienta nuevamente. Temperatura, 190 grados. Tiempo, 16 horas. El cobre y el magnesio se precipitan de la red en partículas finas. Refuerzan el aluminio. La dureza aumenta hasta 135 unidades Brinell. La resistencia alcanza 450 megapascales. Elongación relativa, 10%. El pistón es resistente y flexible a la vez. El mecanizado comienza con el torneado. El pistón se sujeta en el mandril de un torno CNC. El diámetro del mandril es de 500 milímetros. La velocidad de rotación del husillo es de 300 revoluciones por minuto. La herramienta de corte es de carburo de tungsteno. Se tornea la superficie exterior de la falda. El diámetro final es de 279,9 milímetros. La tolerancia es de más menos 0,02 milímetros. La conicidad de la falda es de 0,05 milímetros por cada 100 milímetros de longitud. Esto compensa la dilatación térmica. La velocidad de corte es de 150 metros por minuto. El avance es de 0,2 milímetros por revolución. La profundidad de corte es de 0,5 milímetros. Se remueven 7 milímetros del diámetro. El tiempo de mecanizado es de 20 minutos. La superficie queda lisa. La rugosidad es de 1,6 micrómetros. Luego se fresan las ranuras para los anillos. Son 3 ranuras. El ancho de la primera es de 4 milímetros. La segunda, 3,5. La tercera, 5 milímetros. La profundidad de la primera es de 8 milímetros. La fresa tiene un diámetro de 100 milímetros. La velocidad de rotación es de 1200 revoluciones por minuto. Perforan el agujero para el pasador del pistón. Diámetro del agujero, 110 milímetros. Profundidad, 200 milímetros. Broca de carburo. Velocidad de rotación, 500 revoluciones por minuto. Avance, 0,15 milímetros por revolución. Tiempo de perforación, 8 minutos. Después de perforar, viene el escariado. El escariador ajusta el diámetro a 110.005 milímetros. Tolerancia, más 0,010 menos 0. Rugosidad, 0,8 micrómetros. Este es un ajuste con interferencia para el casquillo de bronce. El casquillo se prensa con una fuerza de 10 toneladas. Interferencia, 0,03 milímetros. Fresan los canales de aceite. 2 canales de 12 milímetros de diámetro desde el fondo hasta la falda. Evacúan el aceite para la refrigeración. Perforan los inyectores de aceite. Diámetro 2 milímetros. 8 unidades alrededor del fondo. A través de ellos, el aceite se pulveriza sobre la superficie interna. La refrigeración es crítica. La temperatura del fondo alcanza los 350 grados. El aceite absorbe el calor. Formación de la cámara de combustión. La corona del pistón se fresa en una máquina de 5 ejes. La cámara de combustión tiene una forma compleja. Una cavidad toroidal. Diámetro de 180 milímetros. Profundidad de 50 milímetros. El volumen de la cámara es de 1,2 litros. La forma está optimizada para mezclar el combustible con el aire. Fresa esférica de 20 milímetros de diámetro. Velocidad de rotación de 3000 revoluciones por minuto. La trayectoria es una espiral desde el centro hacia el borde. Paso de espiral de 0,5 milímetros. Tiempo de fresado, 40 minutos. Rugosidad superficial de 0,4 micrómetros. Luego se pule la cámara. Pasta abrasiva de 3 micrómetros de granulometría. Se pule con disco de fieltro. Velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Tiempo, 5 minutos. La superficie pulida previene la formación de carbonilla. El acabado final es el bruñido de la falda.
El bruñido crea una red de microcanales. Ángulo de 60 grados. Profundidad de los canales 3 micrómetros. Ancho de 20 micrómetros. Estos canales retienen la película de aceite. Reducen la fricción. Tiempo de bruñido 10 minutos. Recubrimientos y control. Al fondo se le aplica un recubrimiento cerámico térmico. Espesor 0,3 milímetros. Material: dióxido de circonio estabilizado con itrio. Conductividad térmica 2 vatios por metro Kelvin, 100 veces menor que el aluminio. El recubrimiento reduce la temperatura del fondo en 100 grados. Se aplica mediante rociado de plasma. Temperatura del plasma 10.000 grados. Velocidad de partículas 300 metros por segundo. La falda se recubre con grafito. Recubrimiento antifricción. Espesor 0,015 milímetros. Reduce la fricción en 40%. Disminuye el desgaste al arrancar. Las ranuras anulares se anodizan. Anodizado duro. Espesor de capa 0,05 milímetros. Dureza 500 unidades Vickers. Protección contra el desgaste de los anillos. Cada pistón pasa por control. Se mide el diámetro en 6 puntos. Micrómetro láser. Precisión 0,001 milímetros. Se verifica la masa. Báscula con precisión de 1 gramo. Tolerancia más/menos 5 gramos. Variación de masa en el juego no más de 10 gramos. Para el balanceo del motor. Rayos X revisan defectos internos, grietas, porosidad, inclusiones. Tasa de rechazo 0,5%. El pistón terminado pesa 23 kilogramos. Diámetro 279,9 milímetros. Altura 350 milímetros. Va a trabajar 10.000 horas. Pasará por 70 millones de ciclos. Soportará temperatura de 350 grados. Presión 185 bar. Velocidad 10 metros por segundo. Cada año se dan de baja decenas de submarinos nucleares en todo el mundo. Gigantes de acero que pesan más de 10.000 toneladas. Dentro de cada uno, un reactor de cientos de megavatios. Pero ¿qué pasa cuando termina su vida útil? ¿Cómo se extrae el corazón de este monstruo nuclear y sobrevivir a la batalla contra la radiación invisible que dura meses? Aquí las temperaturas alcanzan 8.000 grados Celsius. Un error no se mide en segundos, se mide en siglos. En este vídeo verás el proceso completo de desmantelamiento, desde el primer corte hasta la última tonelada de metal fundido. Y descubrirás en qué se transforma la coraza de estos gigantes submarinos. El proceso comienza con la etapa más peligrosa, la extracción del combustible nuclear usado. El submarino entra a un dique cerrado especial. A su alrededor se despliega un verdadero laboratorio científico. Es una batalla contra la radiación invisible. No dura días, sino meses. Dentro del núcleo del reactor se encuentran los ensambles de combustible. Durante décadas mantuvieron viva este monstruo. Cada ensamble es un conjunto de tubos delgados de circonio de 10 milímetros de diámetro. Adentro, pastillas de dióxido de uranio. La longitud de un ensamble, 4 metros. Peso, 300 kilogramos. En el reactor hay entre 100 y 120. Se extraen con manipuladores remotos. Cada ensamble emite una dosis letal de radiación. 500 Roentgen por hora a 1 metro de distancia. Eso mata a una persona en 1 hora. El ensamble se levanta con una grúa de 20 toneladas y se baja a un contenedor de plomo. El espesor de las paredes del contenedor, 25 centímetros de plomo puro. Peso del contenedor, 8 toneladas. Solo el plomo detiene la radiación gamma. Los contenedores se cargan en vagones especiales con refrigeración por agua y se envían a almacenamiento temporal. Esta etapa toma de 3 a 4 meses de trabajo continuo. Si te interesa ver cómo se desmantela lo que se creó para la guerra, suscríbete al canal. Aquí mostramos producciones ocultas a los ojos. Una vez extraído el combustible, llega el turno del compartimento del reactor. Es una sección gigantesca del submarino. Peso, 1.500 toneladas. Largo, 10 metros. Diámetro, 9 metros. Los ingenieros no desarman el reactor. Es demasiado peligroso.
El mismo metal está contaminado con radiación. Durante años, el flujo de neutrones del reactor en funcionamiento bombardeó el acero. Los átomos de hierro se convirtieron en isótopos radiactivos. Por eso cortan todo el compartimento de una sola pieza. Usan sopletes oxiacetilénicos. Temperatura de la llama 3200 grados Celsius. Mezcla de acetileno y oxígeno. Presión de suministro 15 bares. El soplete atraviesa acero de 8 centímetros de espesor en 10 minutos. Cortan en círculo alrededor del compartimento. 2 cortes, adelante y atrás. El resultado, un cilindro. Todas las aberturas se sellan con planchas de acero de 12 milímetros de espesor. Soldadura por arco eléctrico. Electrodos de 5 milímetros de diámetro. Corriente, 350 amperios. El resultado, una cápsula hermética. La levantan con una grúa de 200 toneladas y la cargan en una barcaza. La barcaza es remolcada al sitio de entierro. En Rusia, Nueva Zembla. En Estados Unidos, el complejo de Hanford. Ahí las cápsulas se colocan en trincheras de concreto de 20 metros de profundidad. Arriba las cubren con tierra. Permanecerán ahí 300 años, hasta que el nivel de radiación baje al fondo natural. La descontaminación es la etapa más larga. El compartimento del reactor ya fue cortado y enviado, pero el trabajo apenas comienza. Décadas de circulación de refrigerante dejaron su huella. Miles de metros de tuberías del circuito primario. Bombas, intercambiadores de calor, generadores de vapor. Todo está contaminado. Los isótopos radiactivos se impregnaron en el metal. Es radiación inducida. El equipo en trajes de protección escanea cada metro. Buscan puntos calientes, zonas con radiación elevada. Usan dosímetros de P-5B. Sensibilidad 0,01 milirroentgen por hora. Cada tubería se revisa, cada bomba, cada válvula. Luego comienza el lavado químico. Por las tuberías del circuito primario pasan soluciones ácidas. Ácido sulfúrico al 10% de concentración. Temperatura 60 grados. Presión 8 bares. El ácido disuelve la película de óxido de las paredes de las tuberías. Con ella se van los isótopos radiactivos. La solución se recoge en tanques de 50 metros cúbicos. Se filtra a través de resinas de intercambio iónico. Los radionúclidos se depositan en la resina. La resina se quema en hornos a 1200 grados. Se obtiene ceniza. La ceniza se mezcla con cemento y se vierte en contenedores de hormigón. Son residuos radiactivos de clase 2. La química no funciona para todo. Las válvulas, compuertas y filtros se desmontan a mano. Trabajan en equipos de 3 personas. Cada turno dura 30 minutos. Más tiempo es imposible. La dosis se acumula. Cada pieza se empaca en una caja de plomo. La caja pesa 120 kilogramos. Las paredes, 10 centímetros de plomo. Si el nivel de contaminación es demasiado alto, la pieza se cubre con concreto directamente dentro del casco. Atención especial al blindaje biológico del reactor. Son placas masivas de plomo y polietileno. El grosor de la capa de plomo, 15 centímetros. El grosor del polietileno, 30 centímetros. El plomo detiene los rayos gamma. El polietileno frena los neutrones. El peso de una placa, 2 toneladas. Hay 8 placas. Cada una se extrae con grúa. Se descontamina con ultrasonido. Frecuencia, 40 kHz. Potencia, 3 kilovatios. El ultrasonido destruye la película de óxido. Luego la placa se lava con solución alcalina y se seca con aire caliente a 120 grados. Solo después de miles de pruebas de aire y muestras de superficie, cuando todo marca cero, se abre el dique para los trabajadores normales. Ya no es un objeto nuclear. Es simplemente una estructura compleja de acero. Corte del casco. Después de la descontaminación, el submarino está listo para el desmantelamiento final. El casco de un submarino no es metal común. Es una aleación creada para la guerra. Resiste la presión del agua a una profundidad de 300 a 400 metros. Eso es de 30 a 40 atmósferas. El grosor del blindaje es de 8 a 10 centímetros. Acero K29. Resistencia a la tracción, 700 megapascales. Las tijeras comunes no pueden cortarlo. Se usan cortadores de plasma. El plasma es un gas ionizado. La temperatura la crea un arco eléctrico. Voltaje, 300 voltios. Corriente, 400 amperios. Potencia, 120 kilovatios. A través de una boquilla de 3 milímetros de diámetro, se inyecta argón. Presión, 6 bares. Flujo,
30 litros por minuto. El arco calienta el argón hasta 8300 grados Celsius. Eso es 1,5 veces más caliente que la superficie del Sol. El chorro de plasma sale de la boquilla a 300 metros por segundo. Es la velocidad del sonido. Bajo ese flujo, el acero de 10 centímetros de grosor se funde en 5 segundos. El cortador se guía a lo largo de la línea marcada. Velocidad de corte, 20 centímetros por minuto. Del cortador vuelan chispas y humo. Altura de la llama, 3 metros. Temperatura de las chispas, 1000 grados. La segunda herramienta, las lanzas de oxígeno. Son tubos de acero de 3 metros de largo, diámetro 25 milímetros. Dentro llevan un haz de varillas de acero de 4 milímetros. Por el tubo se inyecta oxígeno puro a una presión de 10 bares. Consumo, 200 litros por minuto. Las varillas se encienden con autógena. Empiezan a arder en el oxígeno. El acero arde. Se libera una cantidad enorme de calor. La temperatura en la zona de combustión, 3800 grados centígrados. La lanza quema el acero de lado a lado. Deja una costura fundida de 5 centímetros de ancho. Velocidad de corte, 50 centímetros por minuto. Más rápido que el plasma. Pero se necesita alta calificación. La lanza se maneja estrictamente perpendicular. Si se desvía más de 10 grados, el corte queda incompleto. Trabajan brigadas de 4 personas. Trajes protectores de Kevlar. Máscaras con filtros número 13. Bloquean la radiación infrarroja y ultravioleta. Sin máscara, quemadura de retina en un segundo. Cortan desde proa y popa, poco a poco hacia el centro. El casco se divide en secciones cilíndricas. Longitud de cada sección, 6 metros. Diámetro, 9 metros. Peso, 200 toneladas. Las secciones se levantan con grúas de 400 toneladas y se apilan en la zona de clasificación. Clasificación de metales. Cada fragmento del casco se verifica de nuevo con dosímetros. Buscan rastros de isótopos en microfisuras y cordones de soldadura. Si el aparato suena, el fragmento se aísla. Se envía a limpieza adicional o a enterramiento especializado. Solo el metal limpio recibe certificado de seguridad. Puede salir del territorio del astillero. Luego, clasificación por composición química. Acero grado HY80 y HY100. Son aceros de alta resistencia. Contenido de níquel, 8%. Cromo, 2%. Molibdeno, 1%. Estos elementos de aleación son un tesoro para los metalúrgicos. El níquel da tenacidad. El cromo, resistencia a la corrosión. El molibdeno, resistencia a altas temperaturas. El acero común de casco AK29 se envía a refundición aparte. Piezas de titanio, la torre, los carenados, también aparte. El titanio no se funde con el acero. Las temperaturas de fusión son diferentes. Titanio, 1668 grados. Acero, 1535. Aleaciones de cobre, cableado, intercambiadores de calor, a metales no ferrosos. Aleaciones de aluminio, mamparos, escaleras, a chatarra de aluminio. Refundición y nueva vida. El acero de alta resistencia llega a la planta metalúrgica. Lo cargan en un horno de arco eléctrico. Capacidad del horno, 100 toneladas. 3 electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Voltaje, 600 voltios. Corriente, 60.000 amperios. Potencia, 36 megavatios. Entre los electrodos y el metal se enciende el arco. Temperatura en la zona del arco, 3500 grados. El metal se derrite. Se convierte en un lago líquido. Temperatura del fundido, 1650 grados. Tiempo de fundición, 3 horas. Los técnicos toman muestras cada 30 minutos. Analizan la composición en el espectrómetro. Ajustan con adiciones de ferroaleaciones. Se necesita una composición exacta. Tolerancia de carbono, más menos 0,05%. De níquel, más menos 0,1%. El fundido listo se vierte en la cuchara. La cuchara pesa 200 toneladas. De la cuchara lo vierten en moldes. Se obtienen planchones, placas de acero. Tamaño, 2 metros por 6 metros. Espesor, 25 centímetros. Peso, 23 toneladas. De los planchones laminan láminas o cortan piezas para varillas de refuerzo. El revestimiento de ayer de la torre de mando se convierte en soporte de un puente sobre el río o en varilla de un rascacielos. El acero que resistió cargas de profundidad ahora sostiene puentes. El metal no muere.
Vive una nueva vida. Imagina que la construcción puede ser no solo resistente, sino también ultraligera, duradera y ecológica al mismo tiempo. Exactamente esa revolución llegó con la aparición de la varilla de fibra de vidrio, un material moderno que poco a poco está desplazando al acero tradicional en muchos países del mundo. China la produce de forma masiva, controlando una enorme porción del mercado global. Pero, ¿qué es exactamente este material secreto que está cambiando las reglas del juego? La varilla de fibra de vidrio es 4 o 5 veces más ligera que el acero. Nunca se oxida, resiste ambientes agresivos y dura más de 50 años. China produce más de 500 millones de libras de este material cada año y controla el 60% de las exportaciones mundiales. Pero, ¿por qué los países occidentales temen esta dependencia? ¿Qué papel juega la varilla de fibra de vidrio en la estrategia geopolítica de Beijing? ¿Y cómo se fabrica este material que comienza con vidrio fundido a 2700 grados? Quédate hasta el final. Vas a descubrir proyectos donde este material ya cambió el futuro de la construcción. El fiberglass rebar son varillas de refuerzo hechas de material compuesto a base de fibra de vidrio, impregnada con resinas especiales. A diferencia de la armadura de acero tradicional, es 4 o 5 veces más liviana, no se oxida, resiste la corrosión y soporta condiciones agresivas, como lluvia ácida, ambientes salinos o alta humedad. Para que te hagas una idea, una varilla de acero estándar pesa casi medio kilo por cada metro de longitud, mientras que una de fibra de vidrio pesa solo unos 120 gramos por el mismo tamaño. Esto significa que es más fácil de manejar, requiere menos costos de transporte e instalación, y en consecuencia, la construcción se vuelve más rápida y económica. China lidera la producción mundial de fiberglass rebar. Las fábricas, ubicadas principalmente en las regiones este y centro del país, están equipadas con líneas modernas de prensado, moldeado y polimerización de fibra de vidrio. Las empresas chinas producen más de 500 millones de libras de estos materiales cada año, y las exportaciones representan alrededor del 60% del volumen mundial total. La enorme ventaja de China no solo está en la escala de producción, sino también en el precio. Gracias al bajo costo de la energía y los recursos, los productos chinos suelen ser más baratos que sus competidores de Estados Unidos y Europa. Pero esto ya está desatando intensos debates geopolíticos. Si miramos más allá, la varilla de fibra de vidrio se ha convertido en una verdadera carta caliente en el comercio global. Los países occidentales enfrentan cada vez más un dilema: mantener su propia producción con costos significativamente más altos, pero con menor influencia exportadora de China, o importar activamente la barata varilla china, dependiendo de los materiales chinos. Este aspecto secreto es el siguiente. China usa el fiberglass rebar no solo en sus propios proyectos masivos de infraestructura. Gracias a inversiones estratégicas en países de Asia, África y América Latina, Pekín impulsa activamente este material a través de sus corporaciones constructoras globales que operan bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto le permite a China no solo aumentar su presencia en el mercado mundial de la construcción, sino también fortalecer su influencia económica en las regiones mediante el control de recursos constructivos. La tendencia hacia el uso de la varilla de fibra de vidrio no es solo cuestión de ahorro o nuevos materiales. Se trata de ecología y seguridad. El fiberglass rebar gana popularidad rápidamente en Estados Unidos, donde crece el número de puentes, carreteras y viviendas construidas con compuestos ligeros. A diferencia del metal, este material no se corroe, lo que hace que la infraestructura sea más confiable y duradera.
Según informes de la Asociación Estadounidense de Materiales de Construcción, en promedio el costo de construcción con fiberglass rebar se reduce en un 20% y la vida útil de las estructuras se duplica. Para jóvenes ingenieros, arquitectos y emprendedores, esto significa más oportunidades para innovar, menor impacto ambiental y crecimiento en la industria. Imagina que estás construyendo un puente o un edificio de varios pisos. En lugar de usar pesada armadura de acero, usas barras delgadas de fibra de vidrio. Pueden ser más largas, más ligeras y más fáciles de instalar. Y no tienes que preocuparte de que con los años se oxiden y provoquen el deterioro del concreto. China ya usa activamente su rebar de fibra de vidrio en enormes proyectos de construcción. En zonas clave de Pekín, Shanghái y Guangzhou, están instalando nuevas autopistas y puentes con estos materiales. Por todo el mundo, empresas chinas suministran esta armadura para proyectos en Estados Unidos, Europa y países de Medio Oriente, reforzando su presencia tecnológica y económica. Todo comienza con el vidrio, la materia prima para fabricar la fibra de vidrio. El vidrio se produce a partir de una mezcla de arena, caliza y soda. Estos ingredientes se llevan a hornos gigantes que alcanzan los 1500 grados centígrados. Ahí, la mezcla se derrite y se convierte en vidrio líquido. Luego, el vidrio fundido pasa por orificios especiales llamados hileras, formando miles de fibras delgadísimas. Estas fibras se enfrían y se juntan en grupos. Así se obtiene la fibra de vidrio inicial, hilos finos, flexibles y resistentes. Para darle a las fibras las propiedades necesarias, se tratan con una solución química especial, un compuesto orgánico o silano. Este recubrimiento asegura una unión fuerte entre la fibra de vidrio y la matriz de polímero que viene después. Los hilos tratados se agrupan en manojos que pueden contener miles de fibras individuales. Estas fibras se alinean en paralelo para lograr la máxima resistencia. Luego viene la etapa clave: formar la matriz compuesta. La materia prima son resinas poliméricas, generalmente epóxicas, de poliéster o vinílicas. Tienen características de resistencia muy altas y garantizan durabilidad frente a la humedad y productos químicos. Los manojos de fibra de vidrio se sumergen o humedecen en una solución de resina polimérica. Así, las fibras se cubren uniformemente con el polímero y se eliminan los excesos para evitar grumos e irregularidades. Los manojos húmedos preparados se alimentan a una línea especial de formado, la extrusora. Aquí la composición fundida pasa a través de orificios de moldeo, dándole forma de varilla o barra del diámetro necesario. Luego viene una operación clave: el estirado y polimerización. Las varillas de refuerzo listas se envían directamente al enfriamiento y endurecimiento en cámaras térmicas especiales. Aquí la matriz polimérica se solidifica, uniendo firmemente las fibras en una estructura única. El control de dimensiones y forma es crucial. Por eso las líneas de producción están equipadas con sistemas de calibración automática para garantizar el diámetro establecido y la forma circular de la armadura. El diámetro estándar de la varilla de fibra de vidrio puede variar desde 6 milímetros hasta 40 milímetros, dependiendo del área de aplicación. Para garantizar mejor adherencia al concreto, la varilla no se deja completamente lisa. Durante el proceso de producción, al pasar por los rodillos de formación, se crea en la superficie nervaduras, estrías o texturas. Esto hace que la varilla de fibra de vidrio sea más efectiva para el refuerzo de estructuras de concreto. Se mantiene firmemente en la masa de concreto, sin deslizarse bajo cargas. Al final de la línea de producción, los trabajadores o sistemas automáticos
Cortan las varillas de refuerzo en longitudes estándar, normalmente de 6 metros o 12 metros. Las barras se empaquetan en paquetes que son fáciles de transportar y almacenar. Cada lote de producción pasa por pruebas de resistencia, flexibilidad y resistencia a la corrosión. Los fabricantes a menudo ofrecen garantías de vida útil de más de 50 años, lo que supera varias veces la durabilidad del refuerzo metálico convencional. La varilla de fibra de vidrio está ganando cada vez más importancia en la construcción moderna, gracias a su ligereza, resistencia y durabilidad ante la corrosión. Ahora vas a ver algunos de los proyectos más interesantes donde se está usando este material innovador. El Metro de Delhi. Fase 4 en India. Un proyecto masivo de metro donde se utiliza esta varilla para reforzar túneles y estructuras. Esto ayuda a extender la vida útil de las construcciones y reducir el peso de los materiales. El canal de mitigación de inundaciones de Jizan en Arabia Saudita. El proyecto más grande del mundo en uso de varilla de fibra de vidrio, diseñado para reforzar largos canales de control de inundaciones. Aquí hay 240 toneladas de varilla de fibra de vidrio que garantizan alta resistencia a condiciones extremas. El proyecto hidroeléctrico Muskrat Falls en Canadá. Los fabricantes de varilla proporcionan material de refuerzo que asegura la larga vida útil de la hidroeléctrica, especialmente en condiciones de contacto constante con agua y alta humedad. El muro marítimo del área de descanso. Sunshine Skyway en Estados Unidos, Florida. Una estructura marina donde la varilla de fibra de vidrio es el material ideal debido a su resistencia a la corrosión en agua salada. Aquí reduce la necesidad de mantenimiento y extiende la vida útil de los muros. El puente Alligator River en Estados Unidos, Carolina del Norte. Un puente reforzado con armadura compuesta para aumentar su durabilidad y minimizar el peso de las estructuras metálicas. Los túneles canadienses de la extensión norte del metro TTC de Toronto. Un proyecto donde la armadura de fibra de vidrio ayuda a aumentar la flexibilidad de las estructuras y reducir los riesgos de daños durante movimientos sísmicos. Y así, después de un recorrido desde vidrio fundido a 2700 grados, pasando por la formación de fibras finísimas, la impregnación con resinas poliméricas y la creación de una superficie corrugada, nace un material que dura más de 50 años sin un solo rastro de corrosión. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a crear una armadura más ligera que el aire y más resistente que el acero, un material que cambia la geopolítica de la construcción y hace que los puentes sean eternos.